Horóscopo Libra, bienvenido a esta lectura para el mes de junio, adultos mayores. Adultos mayores son todos aquellos que se identifiquen de 55 años en adelante, 55 años en adelante. Vamos a ver primero cuáles son las energías generales que tienes para ti. Y si es la primera vez que estás en mi canal, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, entonces, oye, cuéntame cómo va todo. Déjame ya en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y escucha, porque podrías estarle dando un mensaje aquí a tu familiar, padres, abuelos o hasta bisabuelos. Libra, las energías generales es la carta de la emperatriz. Esto te está hablando de que tienes que tener paciencia, mucha calma. Va a ser un mes de junio en el cual tienes que tener todo bajo control y asegurarte de que las cosas se den como tienen que darse, a su debido tiempo. No trates de acelerar nada, no trates de correr antes de aprender a gatear. Así que las energías que tienes son energías también en las cuales tienes que desarrollar mucho esa sensación de volver a ser el aprendiz, de permitir que otra persona te liderice, permitir que alguien te guíe, que alguien te lleve. No siempre tienes que tener la razón, guerreros de Libra. No puedes entonces siempre estar permitiendo que personas a tu alrededor que quieren darte la mano y ayudarte se sientan de que tú estás menospreciando su ayuda. Todo simplemente por el hecho de que tienes temor de que tu posición como el jefe o como el líder o como esta persona que todo el mundo en tu familia busca por consejos se vea amenazada. ¿Cuáles son las energías que tienes para la línea del trabajo? Te sale la carta del 2 de copas y te está hablando que en tu trabajo se te puede estar presentando la oportunidad de trabajar en equipo. Se te puede estar presentando la oportunidad de que tú seas ese maestro que está enseñándole a el nuevo personal cómo son las leyes, cómo son las políticas, cómo son los procedimientos en la empresa para ciertas funciones que se vayan a realizar. Así que podrías estar presentando también algún tipo de asesoría si ya no estás trabajando. La empresa para la cual tú trabajaste anteriormente o una compañía en la misma línea de negocios podría estarte contactando para que tú pases a sus oficinas a brindarles cierto tipo de asesoría por la experiencia que tienes en cómo manejar productos, en cómo hacer para salir de algún tipo de problema. Así que Libra, tanto para los que están empleados como para los que están desempleados, las cosas en el aspecto del trabajo se van a ver muy bien aspectadas, ya que te viene esta gran oportunidad de empezar a ser instructor o un maestro, o también podrías empezar, si estás jubilado, a dar asesorías a diferentes empresas, consultorías, y de esta manera definitivamente podrías incrementar también tus finanzas. Y hablando de finanzas, vamos a ver cuál es la carta que sale para ti en esta área, y te sale la carta del sota de copas. Esto te habla de que las finanzas para ti van a estar muy accesibles, pero que tienes que controlar tus emociones, porque parece que en algún momento tú te puedes sentir que tal vez estos cambios en el trabajo o estos cambios van a tener que ver o perjudicarte de cierta manera. No puedes estar permitiendo que tus sentimientos u emociones de cómo tú crees que son las cosas puedan afectarte a ti en la manera en la que tú te estás desempeñando. Habla de que tú tienes accesibilidad durante este mes a poder obtener dinero, pero que todo depende también de la misma manera en la cual tú te motives para poder atraerlo, y que tú vas a ganar dinero por tu palabra, ya sea con estas clases de entrenamiento, con estas asesorías, o que incluso tú podrías estar asistiendo a algún tipo de evento en el cual te toque a ti dar algún tipo de charla como un motivador, y esto va a generar a ti entonces grandes incrementos con respecto a tus finanzas. Pero el dinero va de la mano con tu voz, con la manera en la que tú te expresas, con cosas que tienes que decir. Esto podría ser también que algunos de ustedes están pensando en escribir algún libro, mis adultos mayores de Libra, y si ese es el caso, entonces no tengas temor de expresar tus sentimientos, de expresar tu palabra por medio de este libro que quieres escribir, porque aquí las cartas te están indicando de que si eso es algo que tú quieres hacer, definitivamente va a ser muy bien recompensado para ti, porque vas a tener los ingresos por medio de este libro. En el amor, ¿cuál es la carta que sale para ti, mis guerreros de Libra?
Te sale la carta del 4 de oros. Y esto te está hablando de personas que no están expresando sus sentimientos al 100%. Hay personas aquí con esta carta que están guardando en un secreto, están guardando su secreto, están guardando sus sentimientos en un cofrecito y lo están escondiendo. Que es momento que si tú verdaderamente quieres que la persona que está a tu lado te ame o quieres encontrar a una persona, que empieces a ser un poco más vulnerable. Y siempre que digo la palabra vulnerable, las personas piensan que significa que te tires por el piso y que te arrastres y que todo el mundo te pase por encima. No. Simplemente quiere decir que tienes que estar en contacto con tus propias emociones y sentimientos y no tener temor de expresarlas. Si una persona te gusta, hácelo saber. Me gustas, me llamas la atención, me gustaría poder pasar un tiempo contigo y conocerte. En vez de estar jugando estos jueguitos en el amor de que, bueno, ahora yo no te escribo, si tú no me escribes, no te escribo, si no me hablas, pues tampoco te hablo. Entonces deja esos jueguitos a un lado. Está más en contacto con tus sentimientos. Y en la salud, la carta que sale para ti, para darte un consejito o un jalón de oreja, para ti adulto mayor, es la carta de la justicia. Y como te indiqué, esto solamente es un consejito. Tú tienes que continuar asistiendo con tu doctor si tienes algún tipo de situación de dificultad. Pero esta carta de la justicia me está hablando aquí de que tú podrías estar recibiendo finalmente el pago de un seguro. Tú has podido hacer algún tipo de operación que tú tuviste que costear y tal vez tuviste que pagarla con tu propio dinero. Alguna operación tal vez que incluía algo de las gargantas, laringe, el esófago, y que la compañía de seguro te dijo, bueno, usted hace el pago y nosotros después se lo reembolsamos. Y tienes muchísimo tiempo esperando que ese reembolso se ejecute. Durante este mes de junio 2019 puedes ver que esto se va a hacer realidad. Puedes ya finalmente sentarte con esta empresa, con esta aseguradora, con esta empresa de seguros que finalmente va a empezar a darte ese dinero que has estado esperando. Y todo eso tiene que ver con respecto a la salud. Dinero que llega a ti por medio de salud, por medio de el seguro. Yo veo que en la situación de la salud, eso es lo que te marca a ti como importante. Algún procedimiento que tuviste por el cual la empresa con la cual se tenía que hacer responsable no lo hizo y ahora entonces ese dinero llegará a ti por medio de ellos. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.